que van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a su casa para sacarme la... Hola, hola, mi nombre es Camila Zuluaga. Mi nombre es Sofía Villamarín. Y al día de hoy vamos a hablar sobre el texto del autor Émile Durkheim. Vamos a explicar cómo la sociología y la educación se enlazan y ejemplificarlo un poquito. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Para empezar, Sofía, te voy a empezar contando desde mi experiencia. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Yo en este momento estoy cursando licenciatura en lenguas extranjeras, pero antes de yo hallar esto que en verdad me gustaba, quería adquirir conocimiento de todo lado, quería saberlo todo. Entonces, si no sabía matemáticas, me sentía como, no sé, ignorante, quería saber sobre veterinaria, muchos temas, pero en realidad no me hallaba. Ok, bueno, como acá en este capítulo, en este episodio, ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! estamos hablando sobre Émile Durkheim, pues entonces te voy a responder acerca de lo que vimos en el libro. Bien pensado, Woody. Bueno, el autor dice que, o sea, sí tenemos que tener un conocimiento base acerca de todas las áreas, como por ejemplo lo que vemos en primaria, en secundaria, o sea, prácticamente el colegio. Entonces sí, o sea, sí está como esa necesidad de querer aprender todo, pero no todos podemos, o sea, sí podemos desarrollar esas habilidades, pero realmente como que queremos enfocarnos en una cosa y ese es el derecho de las cosas para poder encajar bien en la sociedad y que todo sea ameno a ello. Entonces, digamos, imagínate si todos fueran doctores, ¿sí me entiendes? Así como necesitamos arquitectos, ingenieros, necesitamos obreros para que todo como esté en relación con todo y todo sea, o sea, tenga un buen funcionamiento. Algunos centímetros más tarde. Claro, Sofía, tienes muchísima razón. Definitivamente no significa que porque yo estoy estudiando licenciatura en lenguas extranjeras y mañana me preguntan cuánto es 2 más 2 no sepa la respuesta. Pero sí debemos enfocarnos y cada uno supongo que tiene como su ocupación en lugares específicos. Es un poeta. ¡Es un poeta! Listo, para hablar de un segundo tema, también yo sentía como esta presión por parte de mi mamá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes que tengo ganas de escuchar tu patética vida? Hazme un favor, Sisi, y vete. En el texto nos explicaban cómo antes la educación nos enseñaba a todos cosas iguales. Entonces mi abuela tenía como ese ideal de que mi mamá tenía que ser doctora porque era algo que le servía. Entonces mi mamá al inicio también quería influir eso en mí. Entonces como que siguiéramos una educación estrictamente desde la antigüedad. Sí, ok. Bueno, es obvio que, digamos, antes de que existieran las ciencias, la que mandaba era como la religión, ¿sí me entiendes? Entonces todos como que nos basábamos en esto y prácticamente lo que tú dices, sí, que todos teníamos como el mismo conocimiento y así lo desarrollábamos. Bueno, para tener este concepto de la educación hay que tener en cuenta que el pasado, que digamos, por ejemplo, tu abuela, es lo que ayudó a edificar y a construir lo que es hoy la educación, que él no lo planteaba. Lo que te decía, o sea, el modelo que tenía, digamos, tu abuela, tu mamá, es lo que nos ayuda a edificar el hoy, o sea, la educación que se ha formado hoy, así lo hace. Pero, digamos, pues obviamente pues las necesidades que tenemos y todo lo que se ha ido abarcando al pasar el tiempo. Si por ejemplo tuviéramos una educación distinta a la de hoy, pues no, como que digamos tú y yo no encajaríamos, por ejemplo, ¿sí me entiendes? O sea, ya ahorita todo es muy diferente y pues es por las necesidades que tenemos. O sea, no podría ser que digamos tú tuvieras una educación antigua y yo la de ahorita, porque como que no, como si no perteneciéramos a la misma sociedad a la que estamos ahorita. Claramente debemos reconocer nuestra educación antigua, más no seguirla. Sí. Y digamos lo que tú decías, en el tema de la educación y todo lo que se vivió, viene, o sea, está muy estrechamente enlazado con el tema de la política, con el tema de la economía, y ahí viene que, por ejemplo, antes se regía era por la educación, pero ya ahorita sabemos que, por ejemplo, está el tema de las ciencias y que básicamente nos basamos, valga la redundancia, en eso. Claro, Sofía, estoy de acuerdo con esto. Algo que va enlazado a esto y me llamó la atención
que mencionaba el autor es que para la educación se necesita jóvenes y adultos. Lo que explicaba también era que se ejercía acción uno sobre otro y básicamente, como para ponerlo en un contexto más real, un tema que tuvimos en clase, que era lo de la teoría y la práctica. Necesitamos teoría, pero nosotros también, o sea, después de la teoría nosotros mismos podemos hacer la práctica o también podemos hacerla por nosotros mismos. Sí, total. O sea, nosotros digamos que necesitamos algo por encima de que nos pueda influir en el camino que queremos tomar. Como por ejemplo, un ejemplo que ponía el autor era que comparándonos como con los animales. Digamos que los animales actúan por instinto y ellos, por ejemplo, cuando están en unos pollitos, están en un nido, no sé qué, todo bien, la mamá decide en algún momento sacarlos, botarlos, patearlos, para que vuelen, para que exploren, para que ya empiecen su vida, ¿cierto? En caso de que la mamá no lo hiciera, ellos mismos lo podrían hacer por el instinto que tienen, por el instinto como de supervivencia que tienen y en el ámbito en donde están, ¿cierto? Pero digamos que con nosotros los humanos no se maneja así. Necesitamos que alguien nos instruya y que de pronto sí podríamos nosotros como tomar nuestras propias decisiones con las necesidades que tengamos, pero lo principal es la instrucción y ya después nosotros vamos a, o sea, con respecto a eso, a la toma de decisiones y, o sea, lo que procede de. Digamos, como lo acabaste de explicar, lo que nos diferencia de los animales básicamente es la necesidad. Ellos lo hacen por instinto, nosotros por necesidad. Planteando otro ejemplo, digamos esas personas que en un tiempo, no sé si aún se sigue ejerciendo bastante, las personas que se iban a Estados Unidos sin saber absolutamente nada. Claramente allá se puede, digamos, una persona que conviva diariamente con el inglés, pueden incluso empezar a hablarlo perfectamente, pero hay algo que les influye a esto, que vendría siendo lo que acabaste de explicar. Ajá, como las necesidades que tienen, ¿no? Para retomar un factor importante que mencionaba el autor, que básicamente es cómo enlazamos la sociología con la educación, principalmente la economía y los estratos sociales. Estos temas también los hemos abordado en clase y sabemos que es una problemática que se vive en cualquier lugar del mundo y siempre ha sido así, incluso hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas, los jóvenes, cualquier persona que tenga más estabilidad económica, más posibilidades, lastimosamente adquiere una educación superior. Mientras que si tú tienes inestabilidad, muchas veces ni siquiera llegas a estudiar o a recibir una educación digna. Lo que defiende el autor es que si no existieran estos estratos sociales, se podría llegar a unificar más. Y acá es donde se forman los dos seres que el autor planteaba en el capítulo, que es el ser individual, que es el ser que formamos con respecto a nuestras experiencias y las vivencias que hemos tenido para formarnos como a nosotros mismos, como por ejemplo en valores. Y el ser social, que es cómo el entorno influye en nosotros y cómo eso empieza a hacer que como que pertenezcamos a las comunidades. Estos dos seres hacen el fin de la educación, ¿no? Por ejemplo, en el principio del libro decía de cómo este tema de la educación influye también en el tema de nuestra voluntad. Considero que ese sería en este caso el ser individual y cómo esto nos forma tanto profesional como personalmente. Y listo, ya con esto finalizamos. Listo, ya con esto finalizamos lo que vendría siendo esta conversación. Cuáles son las diferencias de la sociedad y la educación, cómo se enlazan y cómo la sociedad influye en la educación. No, Paula. Cabrón, hable bien. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Y listo, ya con eso terminaríamos esta conversación sobre cómo la sociología y la educación se enlazan y cómo una influye con la otra y la otra con la otra. Ajá. Muchísimas gracias y bueno, chao, chao. Adiós, vaquero.